En la mayoría de los estados de Estados Unidos, encontrarás una sola ciudad que destaca como la más grande y dominante. Piensa en la ciudad de Nueva York en Nueva York, Chicago en Illinois o Portland en Oregón. Pero Alabama es un caso extraño. Es uno de los pocos estados donde hay una excepción. Aquí, la población se distribuye casi uniformemente entre 4 ciudades principales: Huntsville, Montgomery, Birmingham y Mobile. Si viéramos qué tan uniformemente distribuidas están, se vería así. De la más poblada a la menos, está Huntsville, con 215,000, Montgomery, con 200,000, Birmingham, con 197,000, y Mobile, con 187,000. Todas están muy cerca, con solo 28,000 personas de diferencia entre la más y la menos poblada. Si vieras todas sus poblaciones metropolitanas, también son casi todas bastante similares, de lo cual hablaremos más adelante. Pero, ¿por qué es así? ¿Por qué Alabama es una de estas excepciones? Se debe a su historia, geografía y suerte. Déjame explicar. Si retrocediéramos a los primeros días de Alabama, cuando comenzó a ser colonizada, podemos empezar a ver cómo algunas de estas 4 ciudades empezaron a ganar importancia. Todo empezó con el asentamiento francés de Mobile, en el suroeste de Alabama, específicamente en la costa del Golfo de Alabama. Ya había grupos nativos americanos y exploradores españoles antes, pero los franceses en 1702 le dieron verdadero impulso, fundada como Fuerte Louis de Luisiana, capital de la Luisiana francesa colonial. Ese fue el principal motivo de su creación, algo que Francia pronto notó. Para frenar la influencia inglesa y española y proteger Luisiana y el Mississippi, necesitaban un fuerte. En el Golfo de México, Mobile creció rápidamente y se volvió un bullicioso puesto colonial, siendo el centro político y militar de la Luisiana francesa. Su ubicación estratégica en la costa del Golfo significó que, con el tiempo, también se convirtió en un centro de comercio. Tras la cesión francesa a los británicos en 1763 tras la Guerra de los 7 Años, Mobile siguió prosperando como puerto clave bajo dominio británico. La ciudad cambió de manos nuevamente a los españoles en 1780, antes de finalmente convertirse en parte de los Estados Unidos en 1813. Justo antes de que Alabama obtuviera la condición de estado en 1819. Durante estos cambios, Mobile siguió siendo la principal puerta de Alabama al mundo. Estaba ubicada junto al sistema del río Mobile, que era la principal vía de navegación para Alabama y gran parte del río Mississippi. La llegada de los barcos de vapor a inicios del siglo XIX facilitó el transporte y marcó el auge poblacional de la ciudad. Junto con esto, gran parte de la tierra en las cercanías del río Mobile es muy adecuada para el cultivo de algodón. La revolución industrial en Gran Bretaña provocó escasez de algodón y subió los precios mundiales. Naturalmente, en la región se desarrolló una economía de plantación que utilizaba mano de obra esclava, y como consecuencia, la población de Mobile creció rápidamente aún más. Desde la década de 1830, Mobile creció como ciudad comercial, enfocada en el comercio de algodón y esclavos. Muchos esclavos eran transportados por barco en el comercio costero desde el Alto Sur, mientras crecían las exportaciones de algodón. En 1840, Mobile solo era superada por Nueva Orleans en exportaciones de algodón, y fue el principal centro de comercio de esclavos del estado, hasta que Montgomery tomó el control en 1850, pero hablaremos de eso después. Si vemos a Mobile hoy en día, sigue siendo sumamente relevante. Gracias a su puerto, de hecho, es el único puerto de aguas profundas en todo Alabama. En enero de 2024, Forbes la clasificó en segundo lugar en Estados Unidos como la de mayor crecimiento en la última década. No solo trajo la construcción naval como una industria importante ahí, sino también la ingeniería aeroespacial, ya que Airbus eligió instalar una planta de ensamblaje ahí. Una razón principal fue el acceso al puerto. Desde 1850, Montgomery era el centro de comercio de esclavos en el estado. Pero cómo llegó a este punto está directamente relacionado con por qué sigue siendo muy poblado hoy en día, en una historia única, aunque sencilla. Entre 1700 y principios de 1800, la región estuvo mayormente bajo control de los nativos americanos, especialmente de la nación Muscogee, aunque algunas potencias europeas la disputaban. Cuando los colonos estadounidenses llegaron, se enfrentaron a los Muscogee, que resistieron la invasión de sus tierras. Estas tensiones culminaron en la Guerra Creek de 1813 a 1814, que fue parte del conflicto más grande de la Guerra de 1812. Después de la derrota de la nación Muscogee, se vieron obligados a ceder 22 millones de acres de tierra, principalmente en el sur de Georgia y el centro de Alabama, incluyendo lo que se convertiría en Montgomery, a los Estados Unidos en el Tratado de Fort Jackson. Desde entonces, los colonos se establecieron rápido en el fértil valle del río Alabama. Esto fue parte de la fiebre de Alabama, una fiebre por tierras tras 1817,
para reclamar la Black Belt, región de Alabama con suelo negro ideal para plantaciones de algodón. Fue como la fiebre del oro de California. En 1819 se fundaron dos pueblos junto al río Alabama, Nueva Filadelfia y este de Alabama, que luego se fusionaron en lo que hoy es Montgomery. Ahora, si queremos hablar de por qué Montgomery creció tanto, especialmente después de su inicio relativamente tardío, en comparación con un lugar como Mobile, tiene que ver con su ubicación geográfica. Y no me refiero solo a que esté a orillas del río Alabama, sino a su posición geográfica literal dentro de Alabama. Mira, la primera capital del nuevo estado de Estados Unidos fue Cahaba, pero debido a su ubicación en tierras bajas en la confluencia de dos grandes ríos, el río Alabama y el río Cahaba. El pueblo estaba sujeto a inundaciones estacionales y los mosquitos de los pantanos propagaban numerosas enfermedades, dándole al pueblo la reputación de ser insalubre y peligroso. La capital se mudó a Tuscaloosa en 1826 y luego a Montgomery en 1846. ¿Por qué Montgomery? Bueno, mírala. No solo está situada a lo largo del río Alabama, que proporcionaba una ruta de transporte crucial para el algodón que se dirigía al puerto de Mobile para su exportación. Está, literalmente, en el centro de Alabama, o al menos en la zona sur central, lo cual era más importante. Además, al superponer un mapa del Black Belt, notarás que también está en esa zona. La ubicación central de la ciudad la hizo un centro ideal para el comercio del algodón, atrayendo a plantadores y comerciantes. Esto hizo que el estado liderara la producción de algodón en 1840 y fuera el centro del comercio de esclavos en Alabama en 1850. Sin embargo, convertirse en la capital de Alabama fue clave para todo. Ser la capital del estado significa consolidar su papel como centro político y administrativo. La llegada de empleados y servicios gubernamentales estabilizó el crecimiento poblacional con el tiempo. Si ves a Montgomery hoy, eso aún es cierto, aunque con reservas. Hablaremos de eso después. El gobierno estatal es el segundo mayor empleador en Montgomery, solo después de la base de la Fuerza Aérea Maxwell, que genera muchos empleos, dado que es la sede de la Universidad Aérea, un componente principal del Comando de Educación y Entrenamiento Aéreo. Además, la importancia cultural e histórica de Montgomery, como centro comercial y de protestas en los movimientos de derechos civiles, atrae a la gente. Birmingham fue la siguiente ciudad importante tras Montgomery, y actualmente tiene la mayor población metropolitana de Alabama, superando los 11 millones. Huntsville tiene más del doble que la siguiente mayor. Sin embargo, su origen es más humilde, pues surgió tras el auge industrial posterior a la Guerra Civil, llamado Segunda Revolución Industrial. La ciudad comenzó como un terreno adquirido por la Compañía de Tierras Celetón en 1871, que buscaba aprovechar la ubicación por dos razones principales. La principal era que ahí cruzaban dos ferrocarriles importantes, el de Alabama y Chattanooga, y el del sur y norte de Alabama. Entonces, ofrecía una red de transporte clave para la industria y el comercio. La segunda, más importante, era su proximidad a grandes depósitos de carbón, hierro y piedra caliza, materias primas clave para producir acero. De hecho, Birmingham es el único lugar en el mundo donde se pueden encontrar cantidades significativas de los tres minerales en estrecha proximidad. Naturalmente, la compañía comenzó a promover Birmingham como un centro industrial, y su crecimiento fue rápido. La gran demanda de acero hizo que Birmingham se volviera el centro industrial del sur. El ritmo de crecimiento de Birmingham durante el periodo de 1881 a 1920 le valió el apodo de la ciudad mágica. El centro de la ciudad pasó de ser un distrito comercial y residencial de baja altura a una cuadrícula bulliciosa con edificios neoclásicos altos y tranvías concurridos. Para entonces, Birmingham era la ciudad más grande de Alabama, atrayendo trabajadores rurales y de otros estados gracias a la producción de acero y sus industrias. Birmingham, como la mayor área metropolitana, aprovecha los beneficios económicos de ese tamaño. Es el centro bancario de Alabama, y en un momento incluso fue el 10º centro bancario más grande de Estados Unidos en 2014. Cuenta con el mayor sector de salud de Alabama y aún mantiene un amplio sector siderúrgico. Finalmente está Huntsville, Alabama, en el norte del estado. Esta ciudad, fundada en 1805, es la segunda más antigua de las cuatro, pero fue la última en desarrollarse históricamente. Poco después, Estados Unidos negoció tratados con los Chickasaw y Cherokee para que cedieran sus derechos al gobierno federal. Posteriormente, Leroy Pope compró el área y la nombró Twickenham, antes de que fuera renombrada como Huntsville en 1811. Inicialmente, el crecimiento de Huntsville se basó en la riqueza generada por la venta de algodón de los molinos de algodón,
pero seguía siendo una ciudad relativamente pequeña con una población de solo 13,000 habitantes. En 1941, el ejército de Estados Unidos eligió 35,000 acres al suroeste de la ciudad para construir 3 instalaciones de municiones químicas: el arsenal de Huntsville, el de Redstone y el depósito de guerra química del Golfo. Operaron toda la Segunda Guerra Mundial, empleando hasta 20,000 personas. Los recursos se saturaron cuando llegaron muchos trabajadores y la vivienda no alcanzaba. Después inició la Guerra de Corea. Al arsenal de Redstone se le encargó desarrollar el futuro cohete Redstone. Esto permitió que el programa espacial de Estados Unidos y los principales programas de misiles del ejército se enfocaran en Huntsville. En 1960, el arsenal de Redstone se transformó en el Centro de Vuelo Espacial Marshall de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio bajo la dirección de Wernher von Braun. Y el resto es historia hoy en día. Huntsville crece como centro aeroespacial, de defensa y tecnología, lo que la hace una de las ciudades de más rápido crecimiento en Alabama y le da el apodo de Ciudad Cohete. Lo interesante es que, a pesar de las fortalezas individuales de cada una de estas ciudades, ninguna de ellas llegó a eclipsar completamente a las demás, en gran parte debido a la diversa geografía y economía de Alabama. Cada una simplemente desarrolló una base económica especializada. Mobile es el centro de comercio y envío, Montgomery la capital política y administrativa, Birmingham el centro industrial y financiero, y Huntsville el de defensa y aeroespacial. Todas simplemente se equilibran bien entre sí. Como mencioné antes, si vemos las poblaciones metropolitanas, hay una excepción. Por ejemplo, Huntsville es la ciudad más grande de Alabama por población, con un área metropolitana de unas 515,000 personas. Mobile tiene 411,000 y Montgomery 385,000. Todas están en rangos similares, pero Birmingham tiene 1.1 millones, aunque algunos estiman más. ¿Pero por qué es así? Bueno, por 2 razones principales. Históricamente, Birmingham era más grande y tenía una mayor densidad de población que las otras ciudades. Cuando inició el declive del acero y el movimiento por los derechos civiles, ambos la afectaron más que a otros. Déjame explicar. Montgomery es reconocido por el inicio de los movimientos por los derechos civiles, pero Birmingham fue, sin duda, el lugar más violento. Este disturbio violento contribuyó a un miedo más intenso y a una polarización racial en Birmingham, lo que llevó a una huida blanca rápida y generalizada. El declive de la industria del acero impulsó la suburbanización y el crecimiento de las áreas suburbanas de Birmingham. Estos suburbios aumentaron la población metropolitana, aunque la ciudad central tenía desafíos. Birmingham tiene una población metropolitana mucho mayor que otras ciudades de Alabama, ya que allí la suburbanización fue menos extensa y las principales ciudades no sufrieron tanto declive industrial y huida. Aunque Montgomery fue clave en los derechos civiles, los conflictos no fueron tan violentos, y la economía de Montgomery estaba ligada al gobierno estatal, que era más estable y menos afectada por el declive industrial, lo que hacía menos probable que la gente se fuera en grandes cantidades. Ahora, aunque las poblaciones de Huntsville, Mobile, Montgomery y Birmingham son similares ahora, algunos creen que es coincidencia y que no durará mucho. Esto se debe a que Mobile y Montgomery están perdiendo mucha población, especialmente Montgomery, que perdió 1,657 personas solo en 2023, la mayor caída entre las ciudades de Alabama, mientras Huntsville crece rápido. ¿Quién sabe cómo serán estas dinámicas en décadas? Sin embargo, es interesante, y si lo piensas, solo Ohio realmente es similar a Alabama en este aspecto, con Cincinnati, Columbus y Cleveland siendo más o menos lo mismo. Pero esa es una historia para otro momento. Gracias por ver el video, y no olvides suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo.